Se ve Se cambio de ve, diapo, ¿cierto? se ve el Perfecto. cambio. Ya. Entonces, empezando la charla, vamos a ver estos casos, ¿cierto? Esto para nosotros, folclóricamente, es el bruxismo, es lo que nos enseñaron, es lo que vimos, es lo que pensamos. Probablemente cuando vemos un paciente, nos llega para restauraciones, nos llega porque se le sale el ionómero, nos llega porque le duele alguna pieza, tiene dolores de cabeza, es lo que pensábamos antes. Y se generan una serie de creencias para el APS y no APS. Vamos a tratar de ver todo esto en la charla. Eh, es propio de pacientes estresados que están pasando por un periodo de estrés agudo. Buena parte de mis pacientes bruxan, es una enfermedad prevalente. Recordemos, creencias para el APS y no APS. Mitos, por así decir. Es el principal responsable de los desgastes dentarios de mis pacientes. Durante los episodios de bruxismo se generan grandes cargas, lo que me hace que fracase mi restauración, la resina de la 1.1 que hice con mucho cariño en mi paciente, se le va a salir en un mes porque bruxa, fractura dental, se puede producir por una mala oclusión. Tengo pacientes que dicen bruxar toda la noche. En niños es fisiológico para el avance de la oclusión, por lo que no me preocupa. Mis pacientes bruxópatas despiertan con la musculatura cansada y les genera hipertrofia macetero-iotemporal. Es una patología que puede generar dolor, problemas ATM. Algunas cosas de estas ya hemos visto alguno que ya no es tan así como producto del bruxismo. Y tenemos nuestro paciente que nos consulta quejado, un dolor inespecífico, nos consulta por desgaste dentario, dolor orofacial, cansancio muscular, cefalea matutina, fractura o desalojo recurrente, restauraciones, ruido de ATM. ¿Y qué es lo que pensamos nosotros inmediatamente? Bruxismo. ¿Qué es lo que pensábamos? Y dependiendo de la escuela de donde nosotros egresamos, donde nos formaron, si hicimos algún diplomado de oclusión o no, teníamos varios tipos de planos que le indicábamos a ese paciente. Unos más pequeños con guías, unos más grandes, más gruesos. Pero ojo, estamos indicando un tratamiento basado y realizado en base a signos y síntomas, no a un diagnóstico. Y es ahí donde hemos fallado todo este tiempo los odontólogos por lo menos en nuestro país, la formación en pregrado iba para ese lugar. ¿Y cuál era el rol clásico de la APS en TTM y DOF? Y que fue mi realidad del 2010 al 2016. Teníamos un paciente con todas las consultas anteriores que ya vimos ayer con Pablo, y cualquiera lo que hacíamos en mi servicio, por lo menos porque no había especialista hasta el 2016, interconsulta periodoncia, diagnóstico, bruxismo, derivo para plano de relajación. ¿Y qué se me ocurría dejarle a ese paciente? Ciclobenzaprina, 10 miligramos, ¿y qué le indicaba? Ojalá medio comprimido, un cuarto de comprimido en la noche por 7 días. ¿Por qué? Porque pensábamos que todo lo que generaba el problema y motivo de consulta del paciente era bruxismo, es decir, hiperactividad muscular. Y nosotros pensábamos que dando ciclobenzaprina, es decir, relajante muscular, vamos a calmar esa musculatura, relajar esa musculatura y reducir los síntomas. Aprovecho de responder al tiro porque parece que esta pregunta salió antes. La ciclobenzaprina, si bien es un relajante muscular, para lograr la relajación muscular, yo debería dar esa dosis de ahí, pero 3 veces al día. O sea, 30 miligramos al día recién para que haya relajación muscular. Nadie da eso a sus pacientes, porque tendríamos que dar licencia médica, lo tendríamos planchado en la casa. Lo que logramos con 10 miligramos en la noche o 5 miligramos en la noche es producir sedación, inducción de sueño, somnolencia. Ahora, si el paciente tiene apnea de sueño, tiene otras comorbilidades de sueño, no estamos mejorando el sueño. Estamos haciendo que el paciente se quede dormido antes o que duerma un poco más, pero la calidad de sueño no va a aumentar. Entonces, nosotros los especialistas nunca damos ciclobenzaprina. Lo dejamos de dar apenas entré al posgrado, cuando entendimos un poco que los que estábamos viendo eran patologías musculares y nada más. Vamos a empezar definiendo bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Es una actividad muscular mandibular repetitiva, caracterizada por aprieto, rechinamiento de los dientes con un empuje vigoroso de la mandíbula. Independiente de los dientes, un paciente desdentado total puede bruxar porque es una actividad muscular y eso quiero que quede clarito. Se divide en dos grupos según ciclo circadiano, sueño y vigilia. Ya no es correcto decir bruxismo de noche o bruxismo de día, sino bruxismo de sueño y vigilia. Y se clasifica según reporte en posible, es decir, el paciente que dice yo bruxo, no lo he examinado, no le he hecho ningún examen, no le he pedido examen polisonográfico. Probable, el paciente dice yo bruxo, hay un reporte de un tercero, que es el acompañante, y hay un examen.
Y definitivo, autorreporte, examen y estudio polisomnográfico, que es lo que vamos a ver más adelante. Prevalencia del bruxismo, pensamos que era muy prevalente, pero la verdad es que los estudios hablan de, en adultos, 9,3 a 15,3% de prevalencia en bruxismo de sueño en base a estudios de encuestas y examen clínico. Y en niños, para que vean la heterogeneidad de los estudios, 3,5 a 40% de prevalencia. En lo que sí coinciden los estudios es que va disminuyendo con la edad. Ahora, si juntamos encuesta, examen clínico más estudio polisomnográfico en este estudio brasileño que es bastante bueno, vemos que una prevalencia de 5,5% de bruxismo de sueño definitivo en una población. Vimos con Mario recién que el bruxismo se encuentra dentro de esta clasificación, en los trastornos de movimiento asociados al sueño de la Clasificación Internacional de Trastornos de Sueño. Y en ella aparecen todos estos criterios diagnósticos para decir este paciente probablemente tiene bruxismo. Primero, reporte rechinamiento 3 a 5 veces a la semana, los últimos 3 a 6 meses. Y aquí es donde tenemos el problema. Especifica que desgaste anormal, dolor muscular o fatiga matinal, eso ya vemos que no es bruxismo. Cefalea matinal, ya vemos que no es bruxismo, responde a otros diagnósticos. Y bloqueo mandibular matinal puede deberse precisamente solamente a un paciente que tiene TDM. Vimos la rigidez mandibular matinal en pacientes con osteoartritis. Eso no es bruxismo. Un paciente puede estar durmiendo con la boca abierta y despertar con la mandíbula rígida igual. Entonces vamos a desmitificar un poquito estas cosas. ¿Es el desgaste dental un buen predictor de bruxismo de sueño? Esto fue parte de los mitos, lo presentamos así. Nosotros todos los días vemos pacientes con los dientes desgastados de esta forma. Y nosotros pensamos inmediatamente, oh, está bruxando. Es ahora incluso. Este paciente bruxa en la actualidad porque tiene los dientes desgastados. Y muchas veces nos llegan los casos así. Aquí es el mensaje a afinar un poco el ojo. Tenemos faceta de desgaste específica en este caso. No son facetas de desgaste planas, sino que son orificios, fositas, tacitas, como son definidos en inglés. Cap o capping, que es el nombre en inglés de este tipo de lesiones específicas. Uno pensaría, ya, esto puede ser bruxismo, en este orificio cae una cúspide, por lo tanto el paciente aprieta con tanta fuerza que aquí se genera esta cavidad. Pero si uno mira los dientes superiores se encuentran de la misma forma. Este tipo de desgaste específico no es bruxismo. Y aquí es donde tenemos que afinar el ojo y evaluar a nuestros pacientes. Esto corresponde a una faceta de desgaste de biocorrosión dental, que es la pérdida de sustancia dentinaria producto de ácidos, donde no intervienen bacterias. Tiene forma específica. La biocorrosión, en este consenso europeo, tiene varias causas, es decir, intrínsecas o extrínsecas, es decir, desde adentro, de propios de la persona, o extrínsecas que vienen de afuera. Todos los días vemos pacientes que pueden hacer esto, adolescentes que consumen limón con sal. Entonces la biocorrosión dental tiene causas intrínsecas que vienen desde adentro, desde el mismo organismo de la misma persona. Pacientes que vomitan muy frecuente, condiciones médicas, algunos medicamentos que generan acidez y vómito, alcoholismo crónico, vómito inducido por el embarazo. Y aquí es donde aparece la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una condición que genera reflujo de contenido gástrico al esófago o más allá hacia la cavidad oral y que causa sintomatología o complicaciones. Muchas veces la primera sintomatología o complicación que vamos a ver va a ser desgaste dental excesivo en un paciente joven. Hay causas extrínsecas también, dieta, por ejemplo, las bebidas ácidas, la Coca-Cola es bastante ácida, con un ácido muy potente, masticar limón con sal, hay pacientes que lo hacen. Hay ciertos medicamentos, pacientes que trabajan y gracias a su tipo de trabajo están más expuestos a los ácidos y los hábitos y estilo de vida como estas adolescentes que consumen limón con sal. Eso me ha tocado mucho verlo en donde yo trabajo. Y aquí viene lo interesante de esto. Pacientes con desgaste dental y fíjense, dientes que no contactan. No hay contacto dentario en este grupo 2 y 5. Esto es una paciente de Pichilemu que me autorizó tomar esta foto y compartirla. Ella tiene alrededor de unos 44 años, yo la conozco hace 10 años desde que llegué a Pichilemu. Y fíjense, ella tiene una mordida abierta desde siempre.
Ella recuerda que siempre ha tenido su mordida abierta anterior, pero yo desde que la conozco cada vez veo que tiene menos dientes y tiene desgaste en sus dientes. Ella no se come las uñas, que expliquen esto, no mastica lápices, pero sí, ¿qué tiene? Reflujo gastroesofágico, sobreconsumo de bebidas, que es algo que he tenido que pelear con ella todo este tiempo. Y fíjense algo novedoso, fíjense en esta espuma que se ve como en los surcos gingivales. Esto me habla inmediatamente que hay una saliva distinta. Es una saliva de mala calidad. Es una paciente que también la tenemos derivada de reumatología en estudio de síndrome de Sjögren, donde vemos gran cantidad de desgaste dentario sin contacto dentario. Y fíjense que uno perfectamente podría estar equivocado pensando que esto es bruxismo, y no lo es. Otro punto importante que hablábamos en los criterios de diagnóstico anteriores es confiar en la presencia de síntomas para diagnosticar bruxismo de sueño. Ya lo hemos visto que no es tan así. El paciente que dice que tiene dolor probablemente se debe y se explica mejor por otros diagnósticos. La literatura no apoya una relación lineal entre bruxismo y dolor musculoesquelético. ¿Por qué? Porque el bruxismo presenta una etiología multifactorial y, como vamos a ir mencionando más adelante, es de origen central, ¿ya? No tiene que ver con los dientes. Mala calidad de sueño se relaciona con relato de dolor al día siguiente. Eso ya lo hemos visto. Lo vimos recién en la mañana, lo vimos ayer, antes de ayer. No necesariamente con bruxismo. El dolor al despertar no se relaciona con un mayor número de eventos de bruxismo tampoco. Se ha visto en pacientes que tienen dolor al despertar versus que no bruxan más que otros. Cefalea matinal se asocia con apnea de sueño o migraña. Pacientes migrañosos pueden despertar con cefalea matinal, pero no a bruxismo de sueño, no está asociado. O sea, todo lo que vemos en el folclore del bruxismo, que el bruxismo genera cefalea, tratamiento para el bruxismo, porque el bruxismo genera cefalea, botox, eso no está bien indicado. Entonces surge un problema. Tenemos reporte y síntomas como predictores de bruxismo de sueño pobre. Es decir, el paciente dice, yo bruxo, pero porque tengo dolor, porque tengo problemas articulares. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar este bruxismo de forma definitiva? Es con un estudio polisomnográfico. Es así como tienen que dormir los pacientes que van a una clínica de sueño. Explicaba Mario el himnograma de sueño con las fases de sueño, y aquí le adicionamos los episodios de bruxismo, estas rayitas verdes. Movimiento mandibular que no necesariamente está asociado a contacto dentario. Fíjense que ocurre con mayor frecuencia al final de la noche y en transiciones de sueño profundo a superficial. Eso es lo primero que quede claro. El bruxismo no ocurre en toda la noche, son pocos eventos por hora. Estos eventos de bruxismo se denominan RMMA o movimientos masticatorios rítmicos. En la mayoría de las personas ocurren. Hay movimiento mandibular en la noche. 1 por hora es considerado normal. Pero si ya aparecen 2 a 3 por hora de sueño, es un bruxismo leve, y más de 4 por hora de sueño es un bruxismo severo. Ahora, traduciendo un poquito esto, bruxismo leve es un paciente que no bruxa no más de 5 minutos en toda la noche. Y recordemos, ni siquiera sabemos si está en contacto dentario toda la noche. Bruxismo severo, 10 minutos en toda la noche aproximadamente, 8, 6, 10 minutos. Tampoco sabemos si eso, dentro de todos esos 10 minutos hay contacto dentario. Entonces, nosotros esperaríamos que la polisomnografía evaluara perfectamente el bruxismo, nuestro gol estándar, es lo mejor que tenemos. Pero sin embargo, si evalúa la presencia de actividad electromiográfica, el movimiento mandibular, en base a patrones eléctricos, ¿ya? Lo relaciona con otros fenómenos. Esto es súper importante. Con el estudio de sueño podemos diagnosticar, el neurólogo que realiza esto, apnea de sueño, movimiento periódico de extremidades, microdespertares, y por lo tanto, si hay bruxismo en el sueño, lo podemos relacionar a esas otras fases de sueño y trastornos de sueño y otros fenómenos que ocurren. Y eso es lo importante del estudio polisomnográfico. Pero tiene el gran problema de que no evalúa la cantidad de veces que contacta los dientes, no evalúa la fuerza aplicada durante el bruxismo, no lo sabemos.
No sabemos si el paciente apretó los dientes 7 minutos de la noche, si lo hizo muy fuerte o muy despacio. Sí evalúa la intensidad de actividad eléctrica, electromiográfica de los músculos, pero realmente no sabemos cuándo esto es patológico. No podemos afirmar si el paciente apretó tanto los dientes, esto ya pasa a ser patológico porque muchas veces se ha visto que ni siquiera llega al máximo apriete voluntario en vigilia en los eventos de bruxismo de sueño. Por lo tanto, tenemos toda esa problemática. Vamos a hablar también un poco de la etiología del bruxismo de sueño. ¿Por qué se produce? El bruxismo de sueño tiene un origen multifactorial, pero sí hay que tener en claro que es de origen central. Vamos a mencionar algunos de estos causas, no todas, solamente las más importantes para el nivel APS, para que entiendan un poquito y para que reconozcan ciertos pacientes. No los vamos a mencionar todas. Primero, vamos a hacer un alcance. ¿Se puede producir por una mala oclusión? Es algo que probablemente lo pensamos mucho. Derivaríamos pacientes a ortodoncia porque tienen bruxismo, mala oclusión y dolor. Entonces ahí inmediatamente lo que tenemos que hacer es limpiar un poco todo este motivo de consulta. Un paciente que consulta por dolor, tiene diagnósticos específicos a nivel articular y muscular. ¿Puede tener trastornos de sueño y bruxismo? Por supuesto que sí. ¿Puede tener una mala oclusión? Por supuesto que sí. No podemos indicar un tratamiento de ortodoncia para mejorar dolor en nuestro paciente ni trastornos de sueño como bruxismo, porque no existe una asociación entre características oclusales, faciales y bruxismo. Eso se ha visto en varios estudios. ¿Cómo se produce el bruxismo de sueño? Vimos que Mario hablaba de microdespertares, que son estos pasos de sueño profundo a superficial de forma pasajera durante la noche. Pueden ocurrir varias veces en el sueño. Duran alrededor de 3 a 10 segundos. ¿Y qué es lo que ocurre? El cerebro, el corazón, aumenta la reactivación, hay un aumento en la respiración y aumento el tono muscular. Pasamos de un sueño profundo o poco profundo a uno bastante superficial, casi como estar despiertos, porque el cerebro aumenta su actividad. Y lo que se ha visto en los estudios, alrededor del 80 al 85% de los episodios de bruxismo de sueño ocurren en esos microdespertares. Y este es el mensaje importante. Cualquier condición que genera actividad cortical y microdespertares durante el sueño puede generar actividad motora mandibular. Esto quiero que lo comprendan mucho. Entonces, si queremos evitar bruxismo, ahí tenemos que actuar, a evitar estos microdespertares. Vamos a ver que los eventos de bruxismo incluso no pueden no ser malos, pueden ser incluso los chicos buenos de nuestro sueño. Nos están alertando de cosas, nos están avisando de cosas. Este es el esquema básico y bastante repetido en los estudios de sueño y todo lo demás del microdespertar. Fue propuesto por Lavigne hace bastantes años ya y se ha replicado bastante. Tenemos una fase cero donde hay un aumento de la actividad cardíaca del sistema nervioso autónomo. Se genera este microdespertar, aumenta la presión, la pequeña taquicardia, se genera movimiento mandibular de apertura, respiraciones profundas, aumenta la presión sistólica y diastólica y se genera el movimiento mandibular rítmico que es el bruxismo. Y por lo general, después del paso 6 viene un paso 7 que es tragar, deglutir. Y volvemos de nuevo al paso 0 si es que hay otro microdespertar durante el sueño. Tenemos también otros factores que podrían estar dentro de la etiología. Factores psicosociales antes se pensaba que tenían que ver mucho con el bruxismo de sueño. De hecho, era la gran pregunta siempre. El paciente bruxa, claro, está estresado. Pero lo que se ha visto actualmente es que no hay mucha asociación entre estrés, ansiedad y bruxismo de sueño. Pero sí a bruxismo de vigilia, que vamos a hablar un poquito más al final de la presentación. Factores exógenos, ya lo habló Mario, metilsantinas, café, té, todo esto de estimulantes del sistema nervioso central, sí se ha visto que tienen un efecto sobre el bruxismo de sueño, algunos fármacos y algunas drogas. Vamos a ver más o menos qué está en la literatura. En cuanto al alcohol, un consumidor social y crónico posee 2 veces más probabilidad de bruxismo de sueño posible y probable.
Un fumador, más de 2 veces probabilidad de bruxismo de sueño posible, probable y definitivo. Y un bebedor de café más de 8 tazas al día tiene 1,5 veces más probabilidad de bruxar en la noche. Bruxismo posible. Por lo tanto, hay una asociación entre las metilxantinas y el bruxismo. Higiene de sueño, lo vamos a ver después. Hay ciertos fármacos que se ha visto que pueden generar un mayor aumento del episodio de bruxismo de sueño. Generalmente son los fármacos destinados a incrementar los niveles de serotonina cerebral, como por ejemplo escitalopram, paroxetina, sertralina, fluoxetina. Por lo tanto, aquí es muy importante la anamnesis. Preguntar a nuestros pacientes que relatan bruxismo qué fármacos están consumiendo. Yo voy a indicar eliminar uno de esos fármacos porque el paciente bruxa, la verdad es que no, porque no es mi enemigo, sino que probablemente es otro el problema que tiene el paciente, ¿ya? Por lo tanto, mucho anamnesis, metilfenidato, que es este medicamento que se da harto en los niños, ¿cierto? Genera muchos episodios de bruxismo, lo vamos a hablar un poquito después de la parte de bruxismo en niños. Y vamos a este gran punto importante para el APS, reconocer pacientes con comorbilidades que se asocian muy frecuentemente a la presencia de bruxismo de sueño. ¿Cuáles son estas comorbilidades? SAOS, o ese síndrome de apnea de sueño que hablamos con Mario, ronquido y otros trastornos respiratorios de sueño, y algo quizás novedoso, reflujo gastroesofágico. Y vamos a empezar por eso primero. Fíjense, un estudio del año 2003, ya bastante antiguo. Muchos de nosotros estábamos en la universidad, otros quizás ni siquiera estaban pensando en estudiar odontología todavía. Ya había una asociación entre bruxismo de sueño y reflujo gastroesofágico. ¿Cómo se midió en este caso? Se inyectó directamente, se colocó una solución que generaba una irritación en la boca de los pacientes y se generó un microdespertar y que terminó en deglución de saliva. Por lo tanto, el bruxismo de sueño puede ser secundario al reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque puede generar microdespertares. Microdespertares son los que van a abrir la puerta para que haya movimiento mandibular en el sueño. ¿Ya? Entonces ya del año 2003 se están viendo estas cosas. Incluso hay un estudio donde trataron bruxismo con inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol. Y ya sabemos que los eventos de bruxismo, de RMMA, microdespertar, terminan muchas veces en deglución. Por lo tanto, el bruxismo se asocia a deglución finalmente, en varios de los casos, varios de los eventos. Sabemos que la deglución de saliva podría proteger la mucosa del ataque ácido endógeno. Entonces, si nosotros estamos haciendo un tratamiento de bruxismo con un plano en un paciente y no nos hemos dado cuenta de que ese paciente probablemente tiene reflujo gastroesofágico en el sueño, estamos eliminando el factor protector que ese paciente podría tener en el sueño. No estamos tratando la causa del dolor, no estamos relajando la musculatura con nuestro plano, lo que estamos haciendo es probablemente proteger los dientes. Y ni siquiera si es que no tenemos toda la cara oclusal de los dientes, toda la cara visible de la corona clínica de los dientes tapada con un plano. Por lo tanto, el bruxismo de sueño en el reflujo gastroesofágico podría ser un factor protector. Entonces, ¿qué hago como clínico? ¿Trato el bruxismo o trato el reflujo gastroesofágico? Esa es la gran pregunta. Y aquí tenemos una fotito de una película, La tormenta perfecta, en donde, respondiendo un poquito a la pregunta de desgaste dentario asociado a ácido y asociado a reflujo. Si vemos dientes desgastados en pacientes jóvenes, debemos pensar inmediatamente en presencia de ácidos, ya sea endógenos, exógenos. Puede haber bruxismo de sueño secundario en estos pacientes, donde este bruxismo podría ser solamente un catalizador, un acelerador del desgaste, nada más que eso. Y una mala calidad y menor cantidad de saliva en el sueño, es algo también fisiológico del sueño. Entonces, si juntamos todos estos factores, podemos tener un desgaste dentario aumentado. Vimos también la patología respiratoria de sueño, recién en la mañana, el SAOS. Y hay una asociación bastante frecuente que se repite en varios pacientes entre eventos de hipopnea, donde el paciente
no posee un flujo de aire adecuado, se genera el micro despertar cerebral y esto abre nuevamente la compuerta para que haya movimiento mandibular. Movimiento mandibular que no necesariamente va a ser con contacto dentario, recordemos. Es cierto, sí, que hay unos casos donde no, esto no se repite en todos los pacientes. Actualmente se está viendo que hay ciertos fenotipos de SAOS, donde hay fenotipos SAOS muy bruxistas y otros fenotipos de SAOS que solamente duermen con la boca abierta, roncan, hay movimiento mandibular para generar deglución y apertura de la vía aérea, nada más, no contacto dentario. Entonces, si nosotros estamos en APS, atendemos a un paciente, estas primeras indicadores nos pueden decir, probablemente estoy frente a un paciente SAOS, ronca, hay apneas presenciadas y un paciente que tiene somnolencia diurna excesiva. Es un paciente que se nos está quedando dormido en la sala de espera, se queda dormido, incluso puede relatar somnolencia al manejar. Lo vimos con los test que habló Mario, Stop Bang, por ejemplo, y Epworth. ¿Qué vamos a evaluar en nuestros pacientes? Por ejemplo, ya lo vimos, micropneumia, perfil birretruido, obesidad. Pero también hay que darse cuenta de que no solamente un paciente obeso puede ser SAO, sino que un paciente con IMC normal, porque si tiene características craneofaciales adecuadas, no adecuadas quiero decir, que favorezcan una vía aérea estrecha, va a ser un paciente SAO aunque no tenga un índice de masa corporal aumentada. Macroglossia relativa, que preguntaban también por el hecho de la lengua dentada, que uno le despertar de la lengua dentada. Antes se pensaba que eso era bruxismo propiamente tal. De hecho, era un criterio secundario de bruxismo. Totalmente muy cuestionado hoy en día. ¿Por qué? Porque lo que se ve muchas veces es que ese paciente mueve la lengua, desplaza la lengua hacia adelante para abrir la vía aérea, para poder respirar mejor. Hay movimiento mandibular, hay rechinamiento, apriete dentario, sí, pero no es lo que me preocupa como clínico. A mí me preocupa que ese paciente no está respirando. Hipertrofia de úvula, hiperplasia italiana, paladar blando, cosas que podemos ver con el paciente abre la boca y como lo vimos en el Brexit. El SAOS es un síndrome, por eso tiene consecuencias y por eso es muy importante que podamos evaluar y reconocer a nuestros pacientes en nuestro box clínico. Pacientes hipertensos con hipertensión refractaria a tratamiento. Se dice que pacientes que consumen 2 fármacos para la presión, para controlar su presión, y que aún así a veces ni siquiera la pueden controlar, es de por sí ya un paciente SAOS, a no ser que se demuestre lo contrario. Obesidad, genera diabetes mellitus tipo 2, arritmia, reflujo gastroesofágico, desgaste dentario, todo lo que está unido al respecto. Demencia, pérdida de memoria a corto plazo, muy importante en nuestra gente adulta, que ya empieza con síntomas de demencia, cefalea al despertar, lo hemos repetido hasta el cansancio. Hay riesgo de infarto, accidente de trabajo, accidente de tráfico, cáncer de colon, impotencia sexual, es algo que también se ha visto, somnolencia y bajo nivel de energía, que es lo más frecuente y lo más fácil de preguntar. Entonces, los eventos de bruxismo ante una apnea de sueño en algún fenotipo de paciente pueden aumentar la permeabilidad de la vía aérea superior. Hay movimiento mandibular para eso, no porque el paciente está estresado ni mucho menos. Entonces, el bruxismo de sueños en SAOS perfectamente puede ser un factor protector. Movimiento mandibular para aumentar la permeabilidad de la vía aérea superior, es decir, para que el paciente siga viviendo, por así decir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tratar el bruxismo o tratar el SAOS como enfermedad principal, que es lo que posee el paciente? Esa es una gran duda que les dejo planteada. Nosotros usamos planos de relajación, usábamos planos antes muchos dentistas que lo ocupan para tratar, comillas, bruxismo. Pero ahora sabemos, y hay bastante ya evidencia y consenso en los especialistas, de que usar planos de relajación, planos ortopédicos o cualquier tipo de dispositivo intraoral puede afectar el sueño, es decir, puede hacer que el paciente ronque más, tenga más eventos de apnea de sueño.
Y esto se ha visto, el primer estudio probablemente que se dio fue el año 2013, y de ahí en adelante se ha replicado. Nosotros como especialistas indicamos planos, muchos, lo hacemos harto, como decía Pablo en la primera sección, pero nosotros sabemos que podemos estar agravando cierta patología de sueño en ese paciente. Por lo tanto, evaluamos costo-beneficio. Si nosotros vamos a indicar un plano por un mes en un paciente SAOS, indicamos un plano pequeño, lo justo y necesario para mi efecto ortopédico y después lo retiro. Ya no existe esto de planos 24/7, de planos para bruxismo de por vida, porque el bruxismo es una enfermedad, no, porque estamos indicando un tratamiento que puede estar afectando directamente la calidad del sueño del paciente. Y aquí también me gustaría ser enfático. Ahora vimos muchas de las cosas que están presentes en el bruxismo de adultos, comorbilidades en el bruxismo de Jorge, adultos. ¿Sí? se escucha un poco distinto tu micrófono. Estaba un poco mejor hace unos minutos. Hay una Es leve que aquí hay interferencia. hay un ruido, parece que ahí se acabó, ¿no? Sí, ahí está mejor. Hay Gracias. un ruido que está funcionando, que estoy en un box y empezó a sonar una cañería. Ahora sí, entonces, vimos todo lo de adultos. Ahora tenemos la pregunta que siempre nos hacemos como clínicos, como APS, JUNAEV, GES de 6 años, ¿cierto? ¿Es normal que los niños tengan bruxismo de sueño? Es la pregunta del millón, la que nos hacen muchos papás, muchas veces en la semana, una, dos, tres veces o más, si solo vemos niños de programa cero o de GES de 6 años. ¿Es normal que los niños tengan bruxismo de sueño? ¿Y cuál era lo que respondíamos nosotros muchas veces? Que sí. ¿Por qué? Porque el bruxismo a los 5 años era el causante de un crecimiento mandibular, porque así me lo dijeron en la universidad. Y nunca me cuestioné esta información. Por lo tanto, muchas veces era la única respuesta que yo podía dar. Este conocimiento, en el fondo, para que me entiendan un poquito de dónde viene, viene de los años 30, de Gustav Korkhaus, un ortodoncista alemán muy destacado, que en su libro del año 37, él escribe todo lo que nos enseñaron en pediatría, o no tanto pediatría, plano postlácteo, espacios primates, eh, ejes de erupción de los primeros molares, adelantamiento mandibular por la lactancia, adelantamiento mandibular por el crecimiento a los 5 años, pero él específicamente llegó a esa conclusión de que la mandíbula se adelantaba a los 5 años de edad. ¿Por qué? Porque él vio que era bastante común en un colegio donde él vivía. En ningún momento dijo que era producto del bruxismo de sueño. Eso fue algo que se fue dando con el tiempo, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan de dónde viene esa información que nosotros le damos de repente tan de forma rápida y certera a los padres de nuestros pacientes, viene de conocimiento de los años 30, desvirtuados en los años siguientes. Ahora sabemos que el bruxismo de sueño tiene un origen central. En los niños es exactamente lo mismo. Por lo tanto, bruxismo en niños, que quede claro de ahora en adelante, no es normal. Ronquido en niños tampoco es normal. Vamos a ver un poquito. Desgaste dentario, que era lo que decía Korhaus, que se ve en los pacientes de 5 años, molares planos para favorecer el crecimiento mandibular. En su libro en ninguna parte especifica qué tipo de desgaste dental tenía ese paciente. Lo asociaba solamente a masticación firme, fibrosa y dura. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestros niños? Desgastes dentarios característicos. Este paciente tiene capping, tiene biocorrosión dental. No tiene desgastes fisiológicos que favorezcan su segundo avance de la masticación. Aquí es donde tenemos que afinar el ojo. Tenemos que preguntar, ¿ese paciente consume bebidas? ¿Tiene reflujo gastroesofágico? ¿Existe SAOS en niños? Por supuesto que sí. Es muy frecuente y está muy asociado con bruxismo de sueño. Hay una asociación muy fuerte. La vía aérea superior es muy importante tanto para el bruxismo como para el SAOS. Y ya vimos que el bruxismo de sueño puede cumplir un rol para incrementar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Cómo reconocemos un paciente SAOS en niños? Hay síntomas nocturnos y diurnos. Nocturnos, presencia de ronquido, respiración ruidosa, inquietud al dormir,
enuresis, nicturia. Nicturia es que el niño realmente se despierta al baño en la noche, o enuresis que sigue orinándose en la cama. Antes pensábamos, claro, si el niño se sigue orinando, hay bullying, hay cosas familiares, biopsicosociales, perfectamente sí. Pero si el niño se sigue orinando, probablemente hay una enuresis secundaria a SAOS. Hay que consultar aquello. Diaforesis, que el niño transpira. Y apneas presenciadas. Es muy decidor ya ver un niño que hace una apnea, probablemente sí tiene una apnea de sueño. Síntomas diurnos, los niños no presentan somnolencia, sino que a veces se quedan dormidos de la nada. Y esto es muy importante, nosotros lo vemos todos los días en APS, el niño hiperactivo, el niño diagnosticado, comillas, con síndrome de déficit atencional en el colegio. Eh, ¿Por qué? Porque en los niños se genera este, este tema paradójico. El niño que duerme mal no es el niño que tiene más sueño durante el día y que duerme siesta. El niño que duerme mal, que tiene una mala calidad de sueño, es el niño hiperactivo al otro día. Eh, pero muchas veces el niño agresivo, tiene dificultades en el colegio, bajo rendimiento. A veces pueden reportar cefalea al despertar, mal humor al despertar. Es muy clásico. Cuesta mucho despertarlos en la mañana. Tenemos aquí a Nelson, que probablemente es un paciente clase 2, Bruxa, tiene apnea de sueño. Y vemos que hay pacientes que tienen adenoides, amígdalas, ya lo vimos con Mario. Hay estudios que muestran una alta asociación de recuperación de bruxismo y de calidad de sueño luego de una cirugía de adenoides y amígdalas. Y sigue siendo un tema controversial esto. Hay médicos, comunidad general, que no está de acuerdo con una cirugía de adenotonsilectomía en niños. Pero la verdad es que los beneficios que puede otorgar a nivel de la calidad de sueño, que todo lo que trae consigo desde desarrollo intelectual en ese paciente, craneofacial y todo lo demás, eh, va a sopesar probablemente la falta de amígdalas en la edad de crecimiento y de edad adulta. Por lo tanto, hay otorrinos especialistas en esto, otorrinos especialistas en sueño que realizan cirugía de amígdalas y adenoides. El ortodoncista también tiene mucho que ver. El ortodoncista genera y realiza tratamientos para expandir maxilares. ¿Qué expansión maxilar es la que se recomienda? Es la expansión maxilar rápida. Es la que tiene evidencia con respecto a bruxismo, con respecto a apnea de sueño. Es una expansión maxilar ya esqueletal. Se genera una disyunción palatina. No solamente un tema dentro alveolar, sino que crecen las bases óseas del maxilar, del paladar. Por lo tanto, al nariz estar por sobre ello, la fosa nasal, hay un aumento de la permeabilidad de la vía aérea. Por lo tanto, hay mejoras significativas de cansancio al despertar, ánimo, hipersalivación nocturna, cierre labial, ronquido y bruxismo en estos pacientes. Y también hay estudios, también lo hemos visto. Expansión maxilar rápida y bruxismo están muy de la mano. Tratamiento para bruxismo es lo que me importa el bruxismo en ese paciente. Repito, no. Lo que me importa en ese paciente es que es un paciente probablemente SAOS, que no respira y no se está desarrollando bien. Ese es el mensaje que les quiero dejar hoy día. ¿Están expuestos los niños a metilxantinas? Todo el rato que sí. Súper expuestos. Muchas veces vemos a los niños tomando Coca-Cola en la sala de espera, comiendo chocolate, les dan té. Niños de 3, 4 años toman té. Fumadores activos en niños, no, esto es una foto obviamente anecdótica de un niño de la India que fumaba y que salió harto en la tele, pero los niños son fumadores pasivos en nuestras casas muchas veces. Alguno que ha hecho visita domiciliaria de los que están acá presentes, perfectamente se ha dado cuenta de que en la mesa de centro, en el comedor de una casa, hay colillas de cigarro y niños jugando al lado. Lo más probable es que fumaron delante de esos niños y siempre está generalmente la botella de Coca-Cola en las casas chilenas. ¿Sufren reflujo gastroesofágico los niños? Por supuesto que sí. Debemos ser capaces de reconocer las facetas de desgaste específicas. Y si tenemos un paciente que la mamá nos jura de guata, no, la verdad es que no toma bebida, yo no le doy bebida, no come limón, no es bueno para los ácidos. Y vemos grandes facetas de desgaste, pérdida de esmalte, facetas no coincidentes, capping y fositas en las piezas dentales, inmediatamente reflujo gastroesofágico. Puede estar
con una enfermedad por reflujo gastroesofágico a este paciente. Y nosotros le estábamos diciendo lamentablemente que tiene desgastes dentarios normales. Entonces, mi mensaje final, para ya ir terminando, en adultos, tenemos un adulto que nos pregunta, que llega con nosotros, bruxo, tengo dolor. Ya sabemos que si tiene dolor, tenemos que hacer nuestro examen para TTM, músculo, articulación, y mañana vamos a evaluar qué tratamiento va a hacer el especialista, cuál va a ser el manejo inicial en APS. Pero si ya estamos pensando en bruxismo, debemos inmediatamente mirar al paciente de entrada, buscar predictores extraorales de SAOS, obesidad, perímetro cervical, mirar la conformación craneofacial. Preguntar, durante el día se siente cansado, baja energía, a pesar de haber dormido horas suficientes, ronca, suda al dormir, duerme muy inquieto, se da muchas vueltas, despierta durante la noche, va al baño en la noche. Hay pacientes que consideran normal despertar una o dos veces en la noche para ir al baño. No, sí, yo voy. A veces ni siquiera lo mencionan. Uno tiene que preguntarlo, porque los pacientes a veces lo consideran normal. Apneas presenciadas, claro, si el paciente está con un acompañante, el acompañante va a decir, sí, pues se deja de respirar y después viene la respiración intensa y se mueve mucho. Predictores intraorales de SAOS, vamos a ver amígdalas, adenoides, configuración de maxilares. Preguntamos por comorbilidades. Tenemos pacientes con diabetes tipo 2, hipertensión, cuántos medicamentos toma para su presión, está controlada, le duele la cabeza cuando despierta o en otro momento del día. Indagamos en los hábitos alimenticios, estimulantes, momentos de ingesta, pacientes que trabajan y llegan muy tarde a la casa, almuerzan prácticamente a las 10, 11 o 12 de la noche y se van a acostar. Obviamente, ese paciente tiene más probabilidad de tener un mal dormir, reflujo, movimiento mandibular. Te preguntaban por lo de las metilsantinas, ¿a qué hora más o menos se recomienda? La verdad es que más allá de las 6 de la tarde, yo no recomendaría ninguna metilsantina si queremos mejorar la calidad de sueño. Un paciente que ya a las 10, 11 de la noche debería estar durmiendo. Preguntamos por sensación de ardor retroesternal, acidez, ronquera matinal, que son probablemente síntomas predictores de reflujo gastroesofágico. Si el paciente consume alcohol, cigarros, drogas, medicamentos, ha consultado por esto antes, usa plano, puedo verlo. Si vemos un plano gigante en un paciente SAOS, nosotros ya deberíamos advertirle que ese plano le está agravando su problema de SAOS, su problema de sueño, y muchas veces ese plano no está generando una ayuda para el dolor, que es lo otro motivo de consulta que puede tener ese paciente. Suspender planos sin ningún miedo. Miramos los dientes, evaluar faceta de desgaste. Esto es algo que tenemos que hacer. No todo desgaste es bruxismo, ni menos decirle a un niño que el desgaste dentario es fisiológico, sin haber evaluado la faceta de desgaste. Y obviamente tenemos que hacer el examen funcional, como ya lo vimos ayer, para, si es que es un paciente TTM, realizar el manejo inicial y derivar al TTM, como lo vamos a ver mañana. Opcional, algunos pedimos, yo pido mucho teleradiografía de perfil para ver vía aérea, saber qué vamos a hacer con ese paciente, derivarlo, etc. ¿Y cómo lo vamos a hacer con este paciente que ya descubrimos todos estos factores? Vamos a educar, vamos a decir, probablemente tú no tienes bruxismo, sí, a lo mejor sí bruxas, pero no es tu enfermedad. Ese es un síntoma de tu enfermedad. Lo que tú tienes es reflujo, apnea de sueño, otro trastorno de sueño que sería bueno que lo investiguemos, que lo vea el especialista. Ese plano probablemente te está ahogando. Son cosas que nosotros ya deberíamos saber como dentistas generales. ¿Qué podemos hacer en nuestros consultorios, en nuestros lugares de trabajo? Asesoramiento en dieta, hábitos. El equipo de salud en APS es fundamental. Trabajamos con nutricionistas, trabajamos con médicos tratantes, médicos que a veces no saben que su paciente es SAOS porque tampoco hay formación en medicina. Estamos tratando las comorbilidades cada una por separado antes de tratar la causa principal de todo. Vamos a hacer interconsultas, derivaciones con aproximaciones diagnósticas en TTM, claro, porque a lo mejor tenemos un paciente que consulta por TTM, dolor, pero a la vez sí pesquisamos bruxismo, SAOS, algún otro trastorno de sueño o reflujo. No se asusten en derivar otorrino, voy a hablar un poquito más de eso.
Pueden incluso derivar a gastroenterología. ¿Qué hacemos con un paciente adulto? Reporte bruxismo de sueño y vemos biocorrosión dental y ya hicimos nuestra higiene de dieta y todo lo demás. Nuestro paciente ya no está consumiendo Coca-Cola, pero sin embargo el paciente relata síntomas: pirosis retroesternal, regurgitación ácida, se devuelve el alimento, se siente sabor ácido en la boca, irritación laríngea más marcada en la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Asesoramiento en dieta. Podemos indicar alguna terapia de supresión de ácidos mientras el paciente lo ve el médico. Interconsulta gastroenterología. ¿Qué debería decir esa interconsulta? Los signos y síntomas encontrados, biocorrosión y síntomas encontrados, y un diagnóstico presuntivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico o reflujo gastroesofágico. Aquí también quiero que se empoderen un poquito. Aquí no estamos derivando a médico porque, oh, parece que tiene algo. No, aquí nosotros debemos ser capaces de pesquisar ciertas cosas. Estamos derivando para que el médico haga su parte. Nosotros ya hicimos la nuestra. En niños, ¿qué vamos a hacer? Primero, miramos al paciente de entrada, buscamos los predictores extraorales, el niño que es desordenado, el niño que es agresivo, el niño que toma las fresas, el niño que se para, el niño que no se sienta, que se mueve por todos lados, la conformación craneofacial, fase adenoidea que se hablaba antes, fase del respirador bucal, que era también un término antiguo para hablar de lo que estamos hablando ahora. Es inquieto, desordenado, es el desordenado del curso, eso se lo preguntamos directamente a los papás. ¿Cómo duerme? ¿Se mueve mucho? ¿Desordena la cama? ¿Ronca? ¿Suda? ¿Habla al dormir? ¿Alguna actividad rara cuando duerme? ¿Se orina aún? ¿Costó quitarle los pañales en la noche? ¿Se ahoga en la noche? ¿Deja de respirar? ¿Despierta enojado? ¿Cuesta mucho sacarlo de la cama? ¿Duerme en su propia cama? Créame que muchas veces esto cuesta que los papás lo digan, porque el papá te va a decir es que duerme en su pieza. Yo solo lo escucho que bruxa. Entonces aquí indicamos monitoreo de sueño y de bruxismo. No voy a especificar bien en qué se trata, pero es básicamente decirle al papá: no sabes cómo duerme tu hijo, para mí es muy importante toda esta información, vigila cómo duerme, quédate una hora cuando se durmió, una hora en la mañana. Si tú como papá te duermes a las 12 o anda de 11 a 12 de la noche, quédate al lado de tu hijo, evalúa cómo duerme. Y me traes al control a un mes, que es lo que yo generalmente indico cuando me llega un niño con sospecha de bruxismo y qué sé yo, con todas estas indicaciones que yo le dije a la mamá. Pon ojo en todo esto. También es importante buscar los predictores intraorales y SAOS. Aquí, duerme en su propia cama, eso también es importante. El colecho prolongado ya en sí es un problema. ¿Por qué? Porque perfectamente los padres pueden tener trastornos de sueño, ronquido, apnea, piernas, movimiento periódico de extremidades, algún otro tipo, despertares. El papá se levanta para ir al baño y eso pasa a generar micro despertares en los niños. Y eso lo hemos visto mucho. Por lo tanto, para evaluar el sueño de un niño, lo ideal y la primera indicación que doy en general a los niños es que hay colecho prolongado, ya. Primer requisito es que duerma solo. Démonos su tiempo. Si tiene 5 años, 6 años, ya debería estar durmiendo en su propia cama. Y ahí, cuando lo logremos, evaluemos el sueño de nuestro hijo, porque ahí está un poco más limpio. Le duele la cabeza cuando despierta o en otro momento del día. Indagamos hábitos estimulantes, momentos de ingesta, Coca-Cola, café, té, si come en la noche, ese niño se levanta a comer escondida, come dulce en la noche. Preguntamos la sensación de ardor, acidez, ronquera matutina, niños que francamente tienen una voz ronca. No sé si se han dado cuenta. Consume fármacos, metilfenidato, que es el fármaco que se da para el síndrome de déficit atencional, y muchas veces está indicado solamente por eso y nunca nadie evalúa el sueño de ese paciente. Fuman en la casa, miramos los dientes, evaluamos la faceta de desgaste específica, no solamente decir que es normal porque tiene los dientes desgastados. Yo aquí pido teleradiografía de perfil siempre porque evalúa adenoides, amígdalas. Con eso mi interconsulta tiene mucho más peso. ¿Qué le decimos a los niños? Educamos respecto al diagnóstico. Sí, tu hijo bruxa, pero no es lo que me preocupa como clínico. A mí me preocupa todo lo demás. ¿Por qué? Un ejemplo que doy yo.
El bruxismo está para mí a la misma altura de que tú me digas que tu hijo ronca o a la misma altura que tu hijo tiene fiebre. Yo no trato la fiebre. Yo me gustaría tratar el por qué ese niño tiene fiebre. Y eso es lo que el mensaje que les queremos dejar. Asesoramiento en dietas, hábitos, sueño. El equipo de salud en APS es fundamental, nutricionista, ¿cierto? Tenemos que complementarnos un poquito más. Y vamos a derivar a ortodoncia. Si tenemos la posibilidad de que nuestro servicio ya sea realizado por ortodoncistas o odontopediatras, fantástico. Derivemos sin miedo, porque el ortodoncista ya debe saber de que una expansión maxilar en edad temprana puede mejorar estas condiciones. Otorrino, por supuesto, no tengan miedo de derivar otorrino. Siempre me preguntan en el auditorio acá cuando digo esto, es que yo no puedo derivar, es que mi CEFAM deriva solo el médico otorrino. Generemos ruido, porque nosotros estamos evaluando esto todos los días. Nosotros deberíamos poder derivar directamente al otorrino. Nosotros vemos la boca de ese paciente. Estamos viendo las consecuencias muchas veces de un niño SAOS a los 6 años demasiado tarde y evaluamos si tiene amígdalas grado 4 y no duerme nada este paciente. ¿Podemos derivar a gastroenterología? Claro que sí. Faceta de desgaste, ácidas. ¿Qué hacemos en estos casos? Educamos a la mamá y al paciente. Bruxismo de tu hijo es otra patología, mucho más importante. Es ahí donde tenemos que ir. Vigilar el peso del paciente, el índice de masa corporal, asesoramiento en dieta, higiene de sueño. Ya lo hemos visto, lo hemos mencionado. Solicito la radiografía de perfil, porque a mí me gusta derivar a otorrino con base, con la imagen ya tomada de hipertrofia adenoidea, que siempre va a estar cuando uno sospecha directamente, uno ve la conformación de la vía aérea y básicamente esa radiografía ya es suficiente para el otorrino, que es especialista en sueño también. Interconsulta otorrino. ¿Y cómo la vamos a hacer esa interconsulta otorrino? Examen clínico, los índices, malampatí, amígdalas, etcétera. La sintomatología encontrada, eh, todo lo que mencionamos en la diapo anterior de las características clínicas del paciente SAOS y los signos asociados. No estamos derivando como hacíamos antes, se deriva para evaluación de vía aérea superior. La evaluación de la vía superior la hizo el dentista entrenado. La confirmación diagnóstica y para el tratamiento por parte del especialista en el sector, en la salud secundaria. No derivo para una segunda opinión. Si el ortodoncista no sabe, o el otorrino no sabe, ya ese es otro problema, y ese es tema ya más de los especialistas TTM y DOF, de conformar los equipos en los hospitales. Entonces ahora volvemos a la imagen inicial. Vemos un paciente así en APS, debemos pensar inmediatamente, SAOS, reflujo, el dolor puede ser explicado por otra causa, no debemos indicar plano en este paciente de entrada. Si tiene constante desalojo de restauraciones, probablemente hay un medio ácido en la noche, hay una mala calidad de saliva. Tenemos dientes bastante desgastados, por lo tanto es muy lógico que una restauración se salga. Ya estamos sobreexigiendo estas superficies dentales. Hay lesiones cervicales importantes. Aquí hay cepillado traumático asociado a ácidos. No es directamente bruxismo de sueño el problema de este paciente. Y el bruxismo de sueño en la mayor parte de las personas no es un trastorno, sino un síntoma, y no posee una causa periférica, sino central. Eso es todo lo de bruxismo de sueño, bruxismo de vigilia. Es primera vez que hago una diapo, la verdad, porque siempre lo nombro nomás. Esta es la última diapo, con esto me despido, para que dejemos un buen espacio para preguntas. Paciente que dice que brux en vigilia, lo primero que le debemos indicar, cuál es la posición mandibular de reposo. Los pacientes muchas veces no saben que tener los dientes contactados en reposo es lo normal. Perdón, no es lo normal. Lo normal es que haya un espacio leve entre diente superior y diente inferior. Lo normal no es estar con la mandíbula apretada. Lo normal es estar con los dientes separados, levemente, labio cerrado y la lengua en reposo, que puede ser indicado muchas veces contra el paladar,
va en posición entre los dientes mandibulares. Hay un poco de controversia, pero la verdad es que con contacto dentario en vigilia ya me doy por pagado. Y siempre preguntar, recordamos el concepto de cocontracción protectora que hablábamos el otro día, esta tensión mandibular, cansancio mandibular, que el paciente relata estoy bruxando porque tengo la mandíbula rígida o cansada, siempre preguntar, esa mandíbula rígida que sientes en el día, ¿tú te has dado cuenta que estás apretando? ¿O te ocurre en cualquier momento, ni siquiera estás con los dientes juntos? Y eso ya me dice, puede ser una co-contracción protectora perfectamente. Voy a buscar un TTM en ese paciente primero, porque lo que a lo mejor el paciente está confundiendo con bruxismo de vigilia es un TTM. Tiene la mandíbula cansada porque tiene un TTM. ¿Y qué les explico? La conciencia del cuerpo. A veces pasa que estamos en nuestra fila del banco 1 o 2 horas con modo de COVID, fila fuera de los bancos, estamos chatos y estamos constantemente apretando los dientes sin darnos cuenta, asociado mucho a las emociones, a la rabia, al enojo. Lo que tenemos que hacer ahí, hacer conciencia. ¿Está mi cuerpo relajado? No, la verdad es que estaba apretando, y estoy apretando incluso los hombros, el cuello, las piernas, la espalda. Debo relajar. Pero si yo no soy consciente de mi cuerpo y pasa muchas horas, voy a estar haciendo un bruxismo en vigilia. ¿Y cómo nos podemos ayudar a eso? Hay aplicaciones. Este es el BruxApp del equipo de Daniele Manfredini, me parece que sí, de Daniel Manfredini, esta aplicación que ya está traducida al castellano, que se puede descargar, uno puede setearla, ahí uno puede poner alarmas para decir que me avise cada tanto para ver si yo estoy apretando, si tengo dolor, si tengo la mandíbula rígida, y me hace ser un poco más consciente. Y le sirve también al clínico, al TTM, para darse cuenta, tengo un paciente TTM que aprieta los dientes, o tengo un paciente muy eje 2, tengo un paciente que debo realizar una intervención bioconductual. Y eso es todo. Eso es lo que le quería presentar. Muchas gracias por escucharme.